momentos estelares en la vida de los pueblos. Se agrava el caos en Venezuela. En las últimas horas se registraron violentos saqueos, decenas de manifestantes detenidos y la cifra de muertos aumentó, por lo menos 38. Ay, Venezuela. Uno de esos momentos estelares lo está viviendo la Venezuela de hoy. Que hombres y mujeres de todas las clases sociales y de todas las ideologías políticas cumplamos con nuestro deber hacia la patria entrañablemente amada. Advertir que este no es un régimen democrático, que no estamos en un escenario democrático, porque hay mucha gente, Orlando, que es ingenua, cree todavía que se está combatiendo a un sistema democrático imperfecto o que no nos gusta. No. Aquí se está peleando contra una dictadura que va a sentar una base constitucional. Claro, somos una gente amante de la libertad y la democracia que se quiere sacar de encima una dictadura. Le estamos diciendo al pueblo que a este gobierno se puede combatir por medios democráticos, pero esto no se puede combatir por medios democráticos. Como antes de la Segunda Guerra Mundial, el señor Churchill entendió que era absurdo pretender llegar a un acuerdo con Hitler. Acuerdo que llegues, acuerdo que te va a perjudicar a ti. Por lo tanto, no se pueden utilizar métodos democráticos clásicos para combatir este gobierno. No puede, es una locura. Caemos en lo de Ñu. Eso te iba a decir, yo quiero que vayamos a lo del Ñu. Lo que hay que hacer simple y llanamente es una estrategia, vamos a decirlo claramente, una estrategia de destrucción de un régimen fascista que si no nos adelantamos nos peina. Ahora, ¿por qué no pasa nada? Porque la estrategia es una estrategia para combatir a un régimen democrático. La estrategia a utilizar tiene que ser para discutir y liquidar y destruir a una dictadura. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Bilio. Espero que estés extremadamente bien como lo estoy yo el día de hoy. Wow, qué tema tenemos el día de hoy. La verdad que es algo que me interesa bastante porque a lo largo de los años creo que cuando te interesas por un tema, creo que lo profundizas más e investigas un poco más, te llama la atención. Y yo creo que este tema me gusta hablarlo y me gustaría tocarlo en este momento porque siento que hay unas realidades en Venezuela ahorita en la actualidad que yo no me puedo creer. Y que tenemos que entender de dónde parte todo esto. Tenemos que entender cuál es el inicio real, ¿no? Porque han pasado un montón de cosas durante años. Yo creo que aproximadamente un problema que viene más de 30, 40 años y que llega hasta la punta del iceberg, que es el día de hoy, pero tiene un trasfondo impresionante. Y yo creo que cuando te pones a investigar mucho sobre este tema, te das cuenta lo inmenso y lo complejo que es. Por ende, es que el día de hoy vamos a hablar de qué está sucediendo en Venezuela ahora, pero para entenderlo hay que irnos al pasado. Para entender el tema actual de lo que está sucediendo en Venezuela, esto es para las personas que obviamente no sean de Venezuela o personas que simplemente no entiendan el pasado o personas de mi edad, pues que obviamente quizás a algunos ni les interese, pero pues obviamente si estás aquí es porque te interesa, baby. El caso es que para relatarnos un poquito tenemos que entender que Venezuela es un país que durante todos sus años, por lo menos durante 100 y pico de años, ¿no? Ha vivido un montón de dictaduras, pasando, y no me gusta decirlo porque obviamente es libertador, es la persona que nos libertó de los españoles, cuando la batalla, toda la historia que tiene Simón Bolívar, pero Simón Bolívar si lo buscas, como manejaba todo, lo buscas en internet, lo buscas en los libros, es más fácil, te pones a ver la serie de Bolívar que es el 10 de 10, que está en Netflix, obviamente te da la idea de que Simón Bolívar, dentro de lo que cabe, aunque iba con el concepto de que quería algo bueno para el país, era un dictador, porque obviamente él no quería que nadie más gobernara, quería él mismo controlar todo el país, que en este caso para ese tiempo era la Gran Colombia, y no dejaba más nadie que como que gobernara ni nada, entonces era de él, ¿me entiendes? Es como que obviamente Venezuela desde ese punto, si lo ponemos desde ahí, Venezuela está acostumbrada a vivir dictaduras casi toda su vida. Podría decir que un rango de 150 años, por lo menos 80 años lo ha vivido en dictadura. Esta son 23 años, la de Marco Pérez Jiménez fueron 10 años. Fue terrible en el sentido de la libertad de expresión porque yo creo que una dictadura se convierte en dictadura cuando las personas que están dentro del país no pueden expresar lo que sienten ni lo que quieren, y cuando tú cortas eso y que no haya una diversidad de pensamientos y las formas de crear y pensar
sino que todos se juntan para pensar de una sola forma, creo que es cuando empieza una verdadera dictadura, porque si te pones a ver las cosas que sucedieron en el mandato de Marco Pérez Jiménez, fueron unas cosas impresionantes. Si te pones a ver en los datos, en el año 53-54 Venezuela pasó a ser el primer país en la punta de los top países con más recursos económicos del mundo, o sea, estaba número 1, ¿sabes? Para que sepas lo importante que fue en ese rango de tiempo. Pero estaba esta parte negativa que obviamente sopesaba todo. O sea, cuando un país no tiene libertad de expresión no hay nada, ¿sabes? ¿Para qué vas a tener todas estas cosas si nadie que está dentro del país puede disfrutarlo? Si contamos ya son 10 años, entonces ya son 30 años. Si contamos los 30 años, que es la dictadura que más ha durado en Venezuela, la cual fue la de Juan Vicente Gómez, ya son 60 años, más los otros creo que 15 años de Guzmán Blanco, ya son como 85, más si contamos los 10 o 12 años que duró durante la Gran Colombia Simón Bolívar como presidente, ya tenemos casi 100 años de dictadura nada más en Venezuela. O sea que prácticamente Venezuela disfrutaba de como de república democrática unos 30, 40 años de su vida. El caso es que volviendo al presente pasado, ¿no? Porque igualito voy a seguir hablando del pasado. Tenemos que remontarnos, obviamente, donde yo creo que parte todo. Y vamos a hablar específicamente entre los años 72 al año 92, ¿no? Sí, al año 92. Conocemos al presidente Carlos Andrés Pérez, presidente que tiene una carrera política en Venezuela. Recordemos cuando toca a Rómulo Betancourt ser electo como presidente, representante en ese momento era Carlos Andrés Pérez. Obviamente estaba metido en la política y conoce mucho de estos temas. Resulta que en su primer mandato presidencial, Carlos Andrés Pérez va con una ideología 100% demócrata, 100% dirigida al pueblo. Se le conocía alrededor del mundo como el presidente más demócrata del mundo. Se le conocía como la Venezuela saudita. Venezuela era una Venezuela rica en petróleo, rica en minerales, rica en infraestructura, rica en trabajo, donde los inversionistas era el punto principal para que todos fueran a invertir en Venezuela, ¿sabes? Era como que, bro, vamos todos para allá porque allá es donde se está haciendo el dinero. Y pasaron así durante muchos años, hasta que llegamos al año 79, cuando Carlos Andrés Pérez vuelve a tomar su segundo mandato presidencial, esta vez con una presidencia que tiene que agarrar un poco desconfigurada a los ideales con el que él tenía de su candidatura, de su mandato, porque venía de un gobierno de malversación de fondos, de un montón de cosas que habían sucedido. Uno de los peores gobiernos demócratas que ha tenido Venezuela, el cual fue el de Jaime Luchinchi, y que, bueno, posteriormente agarra el mandato presidencial Carlos Andrés Pérez e intenta ir con la idea al principio de volver al pasado cuando Venezuela fue, en vez de ir a un concepto de cuando Venezuela va a ser, cuando Venezuela será. Obviamente empieza a cambiar durante los años su discurso de que vamos a volver a ser lo que éramos antes, de esa parte de la democracia sin capitalismo, sin nada de eso, cuando Venezuela lo que en realidad necesitaba era una reforma económica total y completamente porque estaba mala económicamente para ese momento. Pasa que obviamente la gente empezó a tener un descontento con él porque no estaba cumpliendo lo que él había prometido cuando se lanzó como presidente, y pues cada vez había un descontento. Esto fue apoyado también por la televisión, por los periodistas, y entonces todo esto acumulaba una ola de quizás un descontento, no un odio, pero sí un descontento a ese momento a Carlos Andrés. Él intentaba hacer una reestructuración del país partiendo desde el aparato productivo. 20 vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas. El Caracazo es un hecho histórico en Venezuela, fue exactamente en el año 1989. Sucede básicamente por un descontento nacional, como venía diciendo, de las personas, porque quizás no se está dando a entender la idea de la reestructuración económica que se tenía que hacer en Venezuela. Para ese momento Venezuela tenía una deuda externa de aproximadamente unos 30 millones de dólares. O sea, si lo comparamos con la deuda externa que tiene ahorita Venezuela, es absolutamente nada. La reforma económica era aumentar el barril de petróleo a unos centavos para que esto generara más dividendos y poder pagar la deuda externa y así tener no tener deudas con ningún país, ¿sabes? Y no tener deudas con nada, y que Venezuela fluctúe
como una de las mejores promesas económicas mundiales, ¿sabes? 7 de febrero de ese mismo año, lo que comenzaron siendo protestas pacíficas se convirtieron en saqueos a tiendas y comercios en los barrios populares de Caracas. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos y las protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Se declara toque de queda en casi todo el país. Yo creo que la gente no lo entendió para ese tiempo y tampoco se explicó de la mejor manera, como siempre nunca se ha explicado de la mejor manera ningún político nada en Venezuela y por eso ocurren los descontentos. Empezó en Caracas y por eso se llama el Caracazo y se vio reflejado en todo el país. Entonces ya gracias a ese suceso una ola más grande de descontento hacia el actual presidente de ese momento, que era Carlos Andrés Pérez. Dato interesante, hace aproximadamente 2-3 semanas se reveló que supuestamente Fidel Castro tenía las manos puestas en el Caracazo. Él quería que eso sucediera, porque recordemos que Fidel Castro durante muchos años siempre quería tener la mano a Venezuela, porque obviamente los comunistas siempre quieren tener las mejores posiciones territoriales, porque Venezuela obviamente es bendita en todos los recursos naturales, por su posición geográfica, por todas las cosas que tiene y los convenios que puede hacer desde Venezuela para todo el mundo. Llegamos al año 92, cuando ocurre el primer golpe de Estado. Aparece un grupo de militares venezolanos en el año 92, un grupo comandado por Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirino, Jesús Urdaneta y Hugo Rafael Chávez Frías, jóvenes paracaidistas, para hacer un golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez. Unidades militares acantonadas en Caracas y Maracay trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. El este de Caracas se vio sacudido a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon la Casona, el Palacio de Miraflores y cuarteles de la Guardia Nacional y la DICIP. Estas personas intentaron llegar como salvadores del país, pero gracias a Dios para ese momento Carlos Andrés Pérez logró retomar el orden constitucional. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo, para quien tiene el mandato del pueblo, para quien juró la Constitución. Cualquier oficial que pretenda hacerles desconocer su mandato de cualquier jerarquía debe ser desconocido con ustedes. Ustedes tienen que honrar el juramento. El jefe de los sublevados fue detenido en el aeropuerto Francisco de Miranda y conducido al Palacio de Miraflores, donde en una transmisión televisada pidió la rendición de sus compañeros. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Bueno, el caso es que pasan los años y pues llegamos uno de los puntos que obviamente todo esto fue planeado. Yo estoy 100% seguro de que esto es 100% planeado, ¿sabes? Esto no es nada casualidad. En el año 97, si no me equivoco, casualmente Rafael Caldera, presidente para ese momento, le da el indulto a Chávez. Un error terrible, ¿no? Porque le da totalmente la potestad para poder hacer su cometido. Hubo muchas influencias, hubo un montón de cosas. Yo creo que la gente quería un cambio, o más que un cambio, para ese momento, querían un salvador, ¿no? Eso se ha hablado mucho, ¿no? La gente no estaba buscando como que quién era mejor que quién, sino que estaba buscando a alguien que lo salvara, ¿sabes? Era como que le hiciera una venganza a los políticos tradicionales. Todo esto armado por lo que ya veníamos viendo de años. O sea, si te pones a analizar todo lo que sucedió en Venezuela, es planeado, ¿sabes? No es algo fortuito, no es como que pasó porque tenía que pasar, no, es porque que está hecho para que se hiciera así. De los dos candidatos presidenciales que más puntuaron fue Enrique Salas Romer y Hugo Chávez, que gana Hugo Chávez obviamente la presidencia del año 98. Y de ahí
empiezan los problemas. Bueno, en realidad que los problemas no vienen de ahí, los problemas vienen de mucho antes y si los ponemos a ver así, desde el año 70 y desde el mandato de Jaime Luchinchi vienen los problemas. Si nos ponemos a ver en general, Venezuela, su problema viene de las dictaduras de hace más de 100 años, ¿me entiendes? Es como que es una realidad. Años después de que Chávez gana la presidencia, él decide hacer una constituyente. Recordemos, primero antes de explicarles qué es la constituyente, Chávez era un militar. Y en la Constitución de Venezuela decía y establecía que ningún militar tenía el derecho de tener algún cargo político. No tiene el derecho de tener un cargo político. ¿Qué es la constituyente? Vamos a dejarle a Oscar Llanes ahí para que les explique. Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. Pero eso no tiene relación. Sí tiene relación. No tiene relación. Mira, la constituyente, el hecho de que tú digas que ha habido tantas constituyentes. Usted me ha hecho una pregunta. Pero bueno, no tiene relación. Pero te responde usted concretamente. Me ha preguntado que de dónde saco yo. ¿Y cuál es la relación? ¿De dónde saco yo que la constituyente es supradictatorial? Ajá. ¿Quiere que le conteste? Sí, como no, claro. Simple y llanamente, la constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años, un autor inglés, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra, menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre. Hoy en día, considerando el avance de la ciencia, pudiéramos hacer que la constituyente puede hacer eso. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? En la galleta que tiene. ¿Es una galleta? Sí, bueno, menos mal que es televisión. Esto lo están viendo abogados, sí, etcétera, y saben quién es el galletado. Pero eso lo va a decidir la gente. Bueno, y lastimosamente, pues la gente no escuchó para ese momento y votaron por la constituyente y se aprobaron todas estas reformas que estás viendo ahora mismo en pantalla. Resulta que pasan los años y obviamente pues la gente descontenta con Chávez porque lo que se supone que había prometido no lo cumplió, y la gente descontenta porque se dan cuenta de que lo que estaba sucediendo era totalmente verdad, pues, o sea, se estaba instaurando algo que posteriormente iba a afectar. El ñu es un animal de las planicies africanas, ¿verdad? Idéntico a un toro. Tiene cabeza de toro, patas de toro, ¿verdad? Y rabo de toro, pero no es toro. Entonces, si un andaluz, por más avesado que sea, ve a un ñu, o un gran matador de toro que no conozca ñu, ve a un ñu y pretende torearlo, es muerte segura. Porque el ñu no entiende, no va es un toro, no va al capote. El ñu simplemente cuando te ve a ti, te saca la lengua, ¿verdad? Le hace las patas así, tú crees que va a arrancar y no arranca, viene entonces y pone la cabeza para que tú se la rasques. Y cuando se la está rascando, ¡clac!, te clava el cuerno en el estómago y está muerto. Entonces, la pregunta es esta. Un gran torero o un torero no puede confundir nunca a un ñu con un toro o a un toro con un ñu, porque el resultado es muerte. Entonces, si en Pamplona se filtrara, ¿verdad?, entre todo aquel ganado de casta, se filtrara un ñu, hay muerte segura. Muerte segura, porque los verdaderos toros no aceptan la compañía del ñu. El ñu solo se reúne con ñu. Y entonces automáticamente cuando alguien se va a agarrar al toro por los cachos, que es lo que hacen en Pamplona, él se deja agarrar, pero se deja agarrar para matarte, para matarlo. Y te mata. Entonces en la política venezolana está pasando lo mismo. Nosotros pretendemos oponernos a un régimen, ¿verdad?, con la faena clásica que se usa para un político. Pero aquí no está gobernando Caldera, vamos a citar la gente, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, Luis Herrera, no. Esos son toros. Aquí está gobernando un ñu. Por lo tanto, el ñu no entiende ese sistema. Sucede que en el año 2002, evento importante para Venezuela, después de un programa en su canal que él tenía, su programa que él tenía en Venezolana de Televisión, decide Chávez votar a los ejecutivos de PDVSA. PDVSA, en respuesta a esto, organiza un paro indefinido en donde se le pusieron conjunto exmilitares, políticos opositores y los ciudadanos que acompañaron al paro petrolero para poder exigir la salida de Hugo Chávez Frías. Y se organiza la protesta más grande que había tenido Venezuela hasta su historia, pues obviamente
la protesta del 11 de abril del año 2002, en el cual participaron aproximadamente 1 millón de personas alrededor de todo el territorio nacional. Y que obviamente cuando tú te pones a pensar 1 millón de personas, tú dices, wow, qué locura lo que se pudo haber hecho para ese momento con 1 millón de personas en la calle, ¿sabes? Es como que vamos todos para Miraflores y se acabó ese peo porque 20.000 guardias no se van ni de vaina a acabar a 1 millón de habitantes, o sea, es imposible. En ese momento todo queda como muy presionado y obviamente sí se logra el cometido, ¿no? Se logra que Chávez renuncie a la presidencia. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Y aquí, si nos vamos al lado constitucional, está bien hecho, pero si nos vamos al lado moral, en el sentido de para qué hicimos todo esto, sí, no funcionó de nada, en el sentido de que se llevan a Chávez para Lorchila, en una isla donde está una cárcel, y apenas se lo llevan, quien toma el mandato presidencial es el presidente de Fede Cámara. Rarísimo, porque se supone que tenía que agarrar el presidente del Congreso, pero el presidente del Congreso para ese momento había renunciado también. Era como que toda una jugada, ¿no? Y el presidente de Fede Cámara, quien se supone que le tocaba en ese momento agarrar la presidencia, se volvió loco a destituir a todo el mundo en todo el país y a mandar unas elecciones ahí apurado y a mandar a todo el mundo a despedir. O sea, despidió gobernadores, alcaldes, ministros, los congresistas, o sea, todo. Era como que querías una super reforma. Y obviamente, cuando tú haces todo de manera legal, en el sentido de que es una protesta, todo se hace de manera legal, sacas a la persona que tenías que sacar de manera legal y todo 100% legal dentro del marco jurídico, obviamente dentro de la Constitución está todo establecido así, y tú haces esto, destituir a todo el mundo, ya esto se convierte en un golpe de Estado. Con lo cual los militares, para evitar el golpe de Estado, traen de nuevo a Chávez al poder, que obviamente fue un error gravísimo, que si no lo hubiese hecho, yo creo que Venezuela ahorita estuviésemos hablando de otra cosa, obviamente, pero para seguir con la legalidad, cuando se supone que todavía haya legalidad dentro de los militares, devuelven a Chávez al poder y pasa lo que todos conocemos. Ya he explicado un poco el pasado de Venezuela, vamos a explicar un poco el presente. Voy a explicarnos un poquito el contexto de las cosas más relevantes que han pasado desde el año 2003 al año 2023. Bueno, el caso es que durante todos estos años, obviamente, los convenios con países como Cuba o Rusia se aliaron mucho más. El tema de las expropiaciones dentro del país, se expropiaron más de 500 empresas a nivel nacional, y donde prácticamente se supone que era para dejarlo dentro, para nacionalizar, cuando en realidad, pues si puedes ver videos de todas las empresas, están acabadas, todo el aparato productivo del país está acabado. Destruyeron PDVSA, también fue expropiada y fue nacionalizada, y de ser el país que más producía petróleo en el mundo, ahorita no producen ni 100.000 barriles de petróleo diarios, ¿sabes? Una locura. Bueno, sucede también el movimiento del sí versus el no, movimiento que sucede creo que entre el año 2000, creo que fue en el 2008, si no me equivoco, o 2010, donde el sí era para aprobar una segunda constituyente y el no era la gente que estaba en contra de la constituyente que se iba a hacer para eso. O sea, se iba a hacer una reforma terrible. O sea, si la del 99 era horrible, esta iba a ser 10 veces peor. Que gana el no versus el sí, la primera votación que le gana después de muchos años la oposición a el chavismo. Al día siguiente, en cadena nacional, a Chávez se le vio con un yeso, y se dice que él tuvo tanta molestia de esas votaciones que él, cuando perdió, golpeó la pared tan fuerte de su casa que se rompió los nudillos. Chávez muere en el 2013 y obviamente está Nicolás Maduro, quien es el sucesor de todo esto que está pasando actualmente en el país. Van unas elecciones, 2 candidatos para escoger al nuevo presidente de Venezuela, donde tienes a Maduro contra Gabriel
Radonsky, quien era el que estaba apuntando todas las encuestas, porque su candidatura era en pro del progreso de Venezuela y que su campaña electoral fue de las mejores porque recorrió todos los pueblos y todos los estados de Venezuela de punta a punta hasta que logró conocer toda Venezuela para explicarle su idea del país. Sucede que esas elecciones las roban, obviamente ya había problemas y amaños con el CNE de hace muchos años, le roban la elección a Capriles Radonsky y en ese momento no hace nada y se pierde una elección importantísima por culpa, no sé, quizás habían amenazas o cosas así, no lo sabemos, pero el caso es que se pierde esas elecciones importantísimas en Venezuela y pasan los años. En el 2014 empiezan las protestas del 2014, protestas importantes donde hubo aproximadamente 3 meses de parón, donde la gente salió a la calle a protestar, a trancar las calles para exigir que es la libertad de Venezuela por los temas económicos, los temas sociales, la migración que estaba expresando a verse mucho más fuerte cada año, pero al final no llegó a nada. Siguió Maduro, seguimos avanzando en los años y llegamos al año 2017 y este es un punto muy importante porque creo que de aquí parten muchas cosas, ¿no? En el 2017 hubo protesta activa de más de 126 días continuas, empezando el 19 de abril de ese año. Empezó con una marcha, un llamado nacional, donde fue la segunda marcha más grande que ha tenido Venezuela en la historia, exigiendo la libertad del país en todos los ámbitos, ¿no? En el aparato productivo, para que haya más empleo, para que haya educación, para que no haya inseguridad, para que no se esté viviendo todas las cosas malas que lastimosamente está pasando Venezuela, ¿no? Bueno, se llegó a algo muy importante, el cual fue la atención internacional. Se logró captar a Venezuela, que en Venezuela en realidad estaba pasando por un problema muy grave y que la gente de otros países se diera cuenta de que Venezuela estaba pasando por algo grave, ¿no? Y en el 2018 creo que fue el punto más importante para el declive de Venezuela, porque si podemos recordar, en el 2018 pasaron un montón de cosas, empezando porque Venezuela llegó a su punto más alto en la inflación del mundo, teniendo como la inflación más grande del mundo de más de 10 millones %. Es una locura. O sea, en este año había una escasez increíble de comida y lo estoy diciendo desde el punto personal, ¿no? Porque es de lo que más me acuerdo. Había escasez de comida, los productos eran exageradamente caros, era como que el sueldo igual como en la actualidad, ¿no? Pero en ese punto era como que un sueldo era $2.5, o sea, era 50 centavos de dólar, era como que una basofia de salario, ¿sabes? No había educación, muchas personas tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela porque no podían pagar lo que estaba pagando una escuela, y obviamente llevar unos hijos a una escuela pública en Venezuela es lo peor porque no te van a enseñar, ¿me entiendes? Como que las escuelas están amañadas. Fue el año en el que Venezuela llegó a su punto más alto en delincuencia, convirtiéndose en el país más delictivo del mundo. Caracas en primer lugar, despojando a El Salvador. Imagínate que para ese momento El Salvador estaba de número 1. Obviamente ahora mismo El Salvador casi no tiene muertes diarias gracias al presidente Nayib Bukele. Te queremos, quiero un presidente así. Pasa un montón de cosas, aumenta la migración y llegamos al año 2019. El 5 de enero del año 2019 se convoca a una marcha, a un cabildo abierto, una marcha nacional en el cual se proclama Juan Guaidó como presidente de la República. Obviamente, tomando las bases constitucionales, en Venezuela no había presidente. Es más, en la actualidad no hay presidente constitucionalmente hablando, porque legalmente no hay. Pero el único ente gubernamental que funcionaba y que tenía legitimidad y que tiene todavía legitimidad era la Asamblea Nacional, en la cual fue comandada para ese momento en el 2019 por Juan Guaidó, un joven que se supone que creíamos que iba a ser un trabajón para la liberación de Venezuela. El caso es que se proclama como presidente legítimo del país debido a que no había presidente, y por la Constitución en los artículos 333, 350 y el otro exige que si no hay un ente gubernamental, le toca al presidente de la Asamblea Nacional tomar las riendas del país para luego llamar unas elecciones. Pasa que después de esos 10 Juan Guaidó gana gran popularidad porque se supone que venía con esta idea del nuevo Salvador, venía con esta idea de que iba a cambiar las cosas, de que
nos iba a dar ese granito de libertad que añorábamos los venezolanos, ya que el país hundido en la miseria, con una tasa de pobreza de más del 90%, pero que va. El caso es que no sucedió así. Al principio todo iba bien, tuvimos el reconocimiento de más de 55 países a nivel mundial, en el cual no estaban a favor de la dictadura, estaban a favor de la democracia, de Juan Guaidó como presidente y de poder llevar a cabo todo esto. El caso es que se perdió mucho tiempo. Yo siento que Juan Guaidó perdió mucho tiempo y perdió mucha fama por dejarse llevar por los perros viejos de la oposición, y creo que eso le afectó mucho en no tomar sus propias decisiones para el rumbo del país hasta llegar a la actualidad, que obviamente ya lo despojaron de su cargo. ¿Por qué Venezuela siento que hay dos burbujas? Bueno, pasando por todo lo que hemos sucedido, sabemos que Venezuela está inundada en la peor crisis económica de la historia, con una cantidad de aproximadamente más de 7 u 8 millones de migrantes que han salido del país en busca de una mejor vida, y la gente que se quedó está viviendo dos vidas. Cuando digo que está viviendo dos vidas, estoy hablando de dos tipos de clases sociales, y yo no estoy hablando de que sea un 50 y 50, yo estoy hablando de que un 5% de la población está gozando de una vida ficticia, porque no es la realidad, y otro 95% está afectado por una verdadera e irreversible realidad. Creo que en la actualidad si hay un 5% de la población que son las personas que se van a las rumbas, se va para la playa, está en las Mercedes, en Caracas, viene el Latillo, van para el country, no sé, los de Valencia se la pasan en Guataparo, ¿sabes? Están en las mejores zonas, no bajan para el barrio, y creo que no es una realidad real. O sea, ellos están viviendo una subrealidad de una realidad, ¿no? Es una realidad fragmentada en varios pedazos. Cuando tú ves que hay personas que están pasándola mal, hay hambre, todavía hay pobreza, pero eso se está tapando con personas que están montando y haciendo creer a la gente en las redes sociales que en realidad no está pasando nada, cuando está pasando muchas cosas que no sabemos. Un país que se le va la luz, que tenía una de las mejores plantas hidroeléctricas de Latinoamérica, totalmente destruido. Éramos país primordial para el progreso de toda Latinoamérica, en el sentido de que aquí llegaba personas de todo el mundo, y ahora mismo en el aeropuerto casi no hay ni un vuelo por hora, ¿se entiende? Es como que cada vez vamos de mal en peor y no nos damos cuenta de esto. Es como que las personas que están adentro de Venezuela se acostumbraron a vivir dentro de su burbuja y no quieren aceptar una realidad. La gente se acostumbró porque ya están cansados de escuchar siempre lo mismo, pero a veces el amor que tú tengas y de importarte lo que hay afuera y no solo importarte a ti mismo, creo que es muy importante, porque en este mundo creo que vivimos en una convivencia, y cuando tu comunidad no está bien, aunque tú estés bien, te va a afectar de alguna manera que tu comunidad esté mal. Y cuando a ti no te importa tu comunidad, tú no vas a estar bien. Recordemos Venezuela, muchos de los problemas que también tiene es referente a el lavado de dinero. Se habla del caso más grande de lavado de dinero de la historia. Está metido dentro de Venezuela la FARC, el ELN, los paramilitares están metidos dentro de Venezuela, fuerzas terroristas están dentro de Venezuela. Siento que el país está perdido. Siento que no hay una salida real, ¿sabes? Como que la gente que está dentro se dio por vencida. Los de afuera no podemos hacer nada. Ya nadie cree en nadie. No hay nada ni indicios de que nos dé como que, ok, vamos por un buen camino, vamos a salir de esto, porque no lo hay, no existe ya. Creo que los venezolanos perdieron el amor por el país, y cuando pierdes el amor por el país ya no hay nada que hacer. No quería que este video transmitiera algún tipo de tristeza, solo quería informar el sentido y lo que he investigado, y sé muchas otras cosas, pero siento que un episodio de 2 horas no me favorece. Pero sí siento que explicándoles este poquito de cosas, si ustedes quieren puedo explicar un poco más a fondo en un episodio de Venezuela, pero más enfocado a los problemas reales, ¿no? Creo que
Nos falta mucho por aprender. Me costaría mucho regresar a Venezuela y no verla como la quisiera ver, ¿sabes? Sabiendo todo lo que ha pasado en Venezuela, sabiendo todo lo que ha vivido, sabiendo todas las cosas bonitas que tiene. Creo que es un tema... Esto me costó grabarlo porque obviamente es un agobio. El tener que pensar en todas las cosas que ha pasado es como que una explosión en la cabeza. Pero a su vez es bueno y liberador poder explicarle a la gente un poquito más de lo que está sucediendo y no es algo bonito y color de rosas en realidad. Ahora yo quisiera decir, obviamente, espero que esto pase, ¿no? Siempre como que uno le queda el beneficio de la duda que cuándo va a pasar. Yo espero que se dé algo, ¿no? Porque ya creo que las personas en Venezuela han sufrido bastante como para que sigamos en esto, ¿no? Y al pasar los años uno se da cuenta del arraigo que le tienes al país y que no te gusta verlo así. Es como que es como si fuese un familiar tuyo, ¿sabes? Es como que lo estás viendo mal, lo quieres mejorar, pero hasta que su cabeza no haga el clic para mejorar, tú no lo puedes cambiar. O hasta que no lo agarren las personas correctas, no va a cambiar. Y así va a pasar con el país hasta que las personas correctas no agarren el rumbo del país como es, para poder eliminar no solo el problema económico ni el problema social que se creó, porque de paso hay un problema educativo impresionante. O sea, yo creo que las personas se volvieron muy resentidas a nivel general. Y aparte de esas cosas, yo creo que el problema del terrorismo, el problema del lavado de dinero, del narcotráfico. Entonces, pues nada, esto fue el episodio de hoy. La verdad espero que te haya gustado. De verdad quisiera que este video fuese muy apoyado porque la verdad que lo hablé con el corazón y en base a lo que he estudiado. No te voy a hablar aquí de hace 50 millones de años porque no viví ciertas épocas. Y prefiero tener espacios libres para amores que tenerlos ocupados con mejores. Es muy agradable sentirse con una independencia intelectual. Yo considero que cuando alguien dice yo estoy comprometido, en ese instante está diciendo estoy perdiendo mi libertad de pensamiento, porque ya queda encasillado dentro de una tendencia determinada, y quien se encasille en una tendencia determinada pierde perspectiva de otras tendencias. Y como recordamos que la exclusividad de la verdad no es de ningún grupo, cuando se decide uno por un grupo, tranquilamente perdió la verdad que puedan tener los otros grupos. No es una posición fácil, no es cómoda. No es cómoda porque los grupos sienten una instintiva desconfianza hacia quien dice no soy de ustedes. Y cuando uno dice no soy de ningún grupo específico, caramba, no se está ganando uno ciertamente la simpatía de esos grupos. Pero cuando uno dice perdón, no estoy con ningún grupo específico porque considero, en forma absolutamente honesta y sincera, de que hay un grupo mucho mayor al cual sí me debo, que es el país. Y ese es el momento cuando muchos dicen es cierto. El país tiene la razón. ¿Y en qué tiene la razón un país? Para mí básicamente en dos cosas solamente, en el hambre y en las enfermedades. Y cuando un país tiene la razón de esa manera, caramba, hay que escucharlo. Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia, a través de su conciencia como país. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional.